Bien, hermanos, me gustaría que en esta mañana pudiéramos abrir nuestras Biblias en la primera carta de Pedro. Vamos a estar viendo un tema que viene abarcando a lo largo de lo que es la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 1 en adelante, en donde podemos observar que hay unas palabras de aliento hacia varios hermanos de parte del apóstol Pedro. Pero parte de lo que viene escribiendo Pedro en su carta, encontramos que busca principalmente a aquellas personas que están sufriendo, a esos hermanos que estaban siendo ridiculizados, perseguidos por haber vivido por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y a lo largo de todo lo que viene siendo esta carta, encontramos que parte de la realidad de la vida de muchos cristianos era esta misma, una persecución constante por parte del Imperio Romano, en la cual muchos de ellos eran atacados, muchos otros estaban siendo salvajemente perseguidos, a un punto donde no tenían dónde vivir, ni mucho menos dónde buscar trabajo. Una persecución en donde no podían conseguir ni siquiera lo mínimo necesario para poder estar viviendo. Y parte de lo que era esa experiencia era un sufrimiento constante, un sufrimiento agobiante para cada uno de los hermanos a los que Pedro les estaba escribiendo. Y teniendo parte de esa experiencia de vida y en medio de todo ese caos, buscaban una forma en la cual ellos se pudieran sentir seguros. Y parte de lo que Pedro viene hablando en esta carta son esas palabras que ellos ocupaban. ¿Cómo podían encontrar ellos esa seguridad frente a tales situaciones? ¿Cómo es que ellos podían estar tranquilos? Y parte de eso solamente había una forma, y es que ellos tenían que tener esa seguridad en la cual debían de estar salvos, de que podían ser salvos. Y frente a lo que viene hablando Pedro en su carta, es parte de lo que quisiera abordar en esta serie de predicaciones. Aparte, un tema aparte de lo que viene siendo, que es acerca de la seguridad ante el sufrimiento, en donde vamos a estar observando qué es lo que Pedro les dijo a estos hermanos, qué fue lo que él buscó hablarles a todos ellos, acerca de cómo es que ellos se podían sentir seguros ante todas estas situaciones, cómo es que ellos podían sentir esa seguridad frente a todo el sufrimiento que vivían, y cómo es que nosotros hoy en día podemos vivir seguros ante los sufrimientos que afrontamos en nuestro día a día. Yendo a lo que viene hablando Pedro acerca de esta carta, vamos a estar observando lo que dice en esta mañana, lo que es la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, que dice de la siguiente manera: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Al iniciar esta carta, el apóstol Pedro busca una forma de animar a todos los cristianos que le estaban leyendo, quienes, si bien estaban viviendo por diferentes dificultades y persecuciones, era necesario que escucharan unas palabras de apoyo y de ánimo, pero aún más que fuera de gran valor para aquellos que apenas estaban iniciando en buscar una nueva vida en nuestro Señor Jesús. Era una carta que era necesaria para todos aquellos que ya estaban experimentando este sufrimiento, como aquellos que habían escuchado que los cristianos estaban siendo perseguidos, porque esta era una circunstancia en la cual afectaba a todos los que escuchaban el mensaje de la palabra de Dios. Ser cristiano venía con una persecución, ser cristiano venía con sufrimiento, ser cristiano venía con dolor. Pero el apóstol Pedro busca unas palabras que llaman la atención a todos aquellos que están sufriendo. Y junto con ello busca señalar algo importante
que es necesario que todos observen. Y es que parte de lo que viene diciendo en el versículo 2, dice, elegidos según la presencia de Dios. Y es que cuando nosotros estamos hablando de cómo es que podemos vivir frente a este sufrimiento, es porque nosotros somos elegidos por Dios. Y es que no hay mejores palabras que Pedro pudo haber escogido para todos aquellos hermanos que estaban sufriendo, para todos aquellos hermanos que estaban pasando por gran persecución, que saber que todo lo que ellos estaban sufriendo estaba siendo visto por parte de Dios, y no de una forma cualquiera, sino que elegidos de Dios es una de las primeras ideas que deja este pasaje. Y cuando nosotros ocupamos sentir esa seguridad cuando sufrimos, la podemos encontrar porque nosotros somos elegidos por Dios. Primeramente, en el versículo 1, el apóstol Pedro viene señalando un aspecto importante, y es que viene diciendo, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y es que una de las razones que encontramos en el versículo 1 es que si bien nosotros somos elegidos, también menciona una palabra que llama la atención, y es que menciona la palabra expatriados. La palabra expatriados viene diciendo a aquellas personas que residen en un país extranjero, diferente al de su nacionalidad o de su nacimiento. Y aquí es donde nosotros podemos ver esa seguridad que tenemos cuando somos elegidos por Dios, porque nosotros tenemos un lugar en los cielos. Parte de lo que viene mencionando Pedro es acerca de todos aquellos que son elegidos por Dios, son conocidos como unos expatriados. Y es importante señalar esto, porque la realidad que estaban viviendo todos los cristianos era esa constante persecución. Una situación en donde ellos estaban dispersos, en donde el lugar donde visitaban era un lugar donde no podían estar mucho tiempo. Solamente pudieran durar un pequeño momento, ya que en cualquier situación que se alertara al Imperio Romano que había cristianos viviendo en esa zona, era un motivo de persecución constante, una manera en la cual ellos no podían estar a gusto en un largo periodo. Con ello, era necesario resaltar que todos los cristianos que estaban siendo perseguidos tenían que dejar atrás muchas cosas. Pero había algo que les mantenía una esperanza viva, algo que les mantenía estar firmes en su decisión. Y es que saber que su elección de buscar seguir a Dios, de vivir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no había sido en vano, era porque había una promesa para todos ellos. Y eso era porque había una ciudad en el cielo, una en la cual ellos podrían formar parte. Con esto podemos ver nosotros la importancia que tenía para ellos saber que su persecución no era algo que los iba a destruir, sino que era una parte de lo que iban a estar experimentando antes de poder encontrar un lugar llamado hogar, un lugar el cual sería su hogar permanente. Y quisiera que vayamos a Hebreos capítulo 13, versículo 14, Hebreos capítulo 13, versículo 14. En donde se nos viene diciendo de la siguiente manera: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y esta era la realidad de todos los cristianos que estaban siendo perseguidos. Ellos sabían que no se encontraban en un lugar donde iban a vivir toda la eternidad. Sabían que sus hogares no eran permanentes. Y ahora con la persecución era mucho menos probable que pudieran seguir viviendo ahí en todo momento. Parte de lo que era ser perseguido en aquellos ayeres era saber que tenían que dejar su hogar y no poderse llevar todas las cosas importantes, sino lo necesario para poder sobrevivir la persecución. ¿Y cuántas veces no hubo cristianos en aquel entonces
que muchos de los que tuvieron que padecer esa persecución no tuvieron que abandonar ese lugar llamado hogar. Ese lugar que tanto apreciaron, ese lugar por el cual lucharon, se esforzaron, trabajaron, dedicaron tiempo, depositaron sus sueños. Lugar que muchos de nosotros a veces también hemos tenido la oportunidad de llamar nuestro hogar. ¿Y se imaginan qué tan difícil era la situación para los hermanos que vivían esta persecución? Si hoy en día muchos de nosotros, al estar acostumbrados en vivir en una zona, en una parte, empezamos a tener cierto cariño a esas circunstancias, la manera de vivir, de cómo nos acostumbramos en llevar nuestro día a día, y podremos hablar de lo que puede ser un hogar, puede ser un trabajo, puede incluso ser la misma escuela. Cuando llega el momento en que uno tiene que partir de esa zona, nace un sentimiento de parte de nosotros. Una pequeña nostalgia que viene diciendo, aquí yo viví muchas experiencias, aquí yo pasé muchos momentos, aquí yo crecí, aquí yo empecé a tomar ciertas decisiones, aquí fue donde yo pasé ciertos momentos difíciles y los supe pasar adelante. Pero poder decirle adiós a todo eso genera un remordimiento a veces, en decir, ¿y si no me voy? ¿Y si busco la manera en quedarme un poco más? ¿Y si busco la manera en que pueda cambiar algunas cosas para poderme seguir manteniendo en esa zona? Pero cuando llega la despedida, uno tiene que hacerlo. Y esa nostalgia se queda en uno mismo. Llegando el tiempo y pasan los años, y cuando uno vuelve a ese lugar, vuelve a sentir esa calidez. Vuelve a sentir ese momento en el que uno experimentó todo aquello, pero sabe que el tiempo ya ha pasado y que su lugar ya ha cambiado. Pero el caso de los hermanos que estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano, no tenían tiempo para pensar en todo esto. Ellos sabían que tenían que abandonar su hogar de una forma inmediata, porque era tomarle aprecio donde ellos vivían o morir por quedarse donde no debían. Tenían que escoger entre estar en ese lugar que ellos apreciaban o buscar una manera de vivir más tiempo. Y parte de eso era la triste realidad de todos los cristianos en aquellos ayeres. Una persecución constante, agotadora, en donde no importaba dónde se dirigieran, iban a ser perseguidos. De tal manera que muchos de ellos fueron atrapados, muchos de ellos fueron arruinados frente a otras personas, burlados y matados de maneras crueles, a tal manera de que poder sentir nostalgia en donde estaban ya no era una parte de sus vidas, sino era un temor constante de decir, volver aquí puede significar mi muerte. Y frente a esa situación tan difícil, tenían que escoger vivir en el nombre de nuestro Señor Jesús o negarlo para poder seguir en sus hogares, para poder seguir viviendo su vida como la llevaban. Y una pregunta importante que podría surgir por sus mentes sería, ¿por qué debo destruir todo lo que tengo por el nombre de nuestro Señor Jesús? ¿Por qué tengo que agarrar y destruir todo lo que hay en mi vida por seguir el nombre de nuestro Señor Jesús? Pues bueno, esto es porque ellos entendían que había algo especial que había cambiado en sus vidas. Y eso era que habían sido elegidos por Dios. Pero aún más, que si bien iban a despedirse de su hogar, que si bien iban a estar del lugar donde ellos se sentían cómodos, había una promesa que los mantenía vivos. Y eso era que les esperaba un hogar en el reino de los cielos. Quisiera ir a lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Y es que aquí es donde encontramos esa promesa que muchos de nosotros cargamos hoy en día. Una promesa que muchos de nosotros vemos como algo importante. Y es que nos dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Por ende, cuando nosotros hablamos de que tenemos un lugar en el cielo, encontramos de que no es una promesa vacía, es una promesa que está
frente a nosotros, una promesa en la cual esperamos a nuestro Señor Jesús, una promesa que mantiene nuestra vista alejada de todo aquello que viene siendo los bienes materiales y que nos permite enfocarnos en las cosas que van a venir. Una vista en la cual vamos a estar observando qué es importante en nuestra vida para poder ir al cielo, a ese hogar permanente, centrados en entender qué tan corta es la vida en este mundo, pero aún más centrados en que todo lo que podamos conseguir aquí no es permanente, tiene un inicio y tiene un fin. No importa cuánto tiempo le dediquemos, no importa cuántos años nos esforcemos, tarde o temprano, todo lo que alguna vez consigamos en este mundo se va a destruir, se va a acabar. Pero la promesa que nosotros tenemos como cristianos no es algo que se vaya a acabar, es algo que va a ser permanente, algo que va a durar durante toda la eternidad. Y por esta misma razón, nosotros no nos afligimos frente a esas dificultades, no decaemos y es necesario movernos de aquel lugar donde estamos, porque como dice Pedro en su primera carta, en el versículo 1, somos expatriados. Estamos en un lugar que no es nuestro hogar. Estamos de forma momentánea en este mundo. Y si es necesario movernos hacia otra parte, y si es necesario cambiar de ciudad, y si es necesario cambiar de país, lo haremos, porque no estamos en una zona permanente. No nos aflige lo que tengamos que dejar atrás, porque lo que nos espera es una promesa mucho mayor, en donde está nuestra esperanza de que nosotros iremos al cielo como los elegidos de Dios, a nuestro hogar eterno, en donde podremos gozar y vivir el sagrado reino de nuestro Dios. Continuando lo que viene diciendo Pedro en el segundo versículo del capítulo 1 de la primera carta de Pedro, viene diciendo otro aspecto importante acerca de que nosotros somos elegidos de Dios. Y es que viene diciendo en el versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Me voy a quedar con lo que viene diciendo en la Nueva Traducción Viviente, y es que en la Nueva Traducción Viviente viene diciendo: Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Nosotros somos elegidos por Dios porque somos santos por Dios. Una de las promesas más grandes que nosotros hemos logrado recibir de parte de nuestro Dios es que no continuamos esta vida como humanos, sino que vivimos ahora como santos. Y este pasaje inicia con dos verdades llenas de esperanza para todos nosotros, en donde viene diciendo en la Nueva Traducción Viviente que Él nos conocía y nos eligió. Y es que si podemos hablar de quiénes somos nosotros mismos, hay muchas características que podemos resaltar para no quedar en mal frente a otros. Pero cuando venimos hablando de lo que vienen siendo nuestros defectos, nuestros errores y las cosas más ocultas de nuestro ser, siempre buscamos la manera más pacífica de evitar decir todas estas cosas. Pero si nosotros nos pusiéramos a pensar en todos nuestros defectos que tenemos y los errores que conocemos, estoy muy seguro que si conociéramos a otra persona idéntica a nosotros, no sería de nuestro agrado. Porque sabemos qué errores oculta, sabemos qué defectos tiene, sabemos qué cosas no hace bien. Pero algo sorprendente para todos nosotros es saber que Dios también nos conoce. Y nos conoce incluso mucho mejor que nosotros mismos. Porque si bien nosotros sabemos qué cosas hemos vivido y qué males hemos hecho, Dios sabe qué cosas hemos intentado olvidar. Dios sabe qué cosas ocultamos en lo más interno de nuestro corazón. Y lo más sorprendente es que frente a todo lo que Dios sabe de cada uno de nosotros, Él nos eligió.
Él nos aceptó. Él decidió vernos no como un error, sino como alguien que lo necesita y que lo puede llamar su hijo. Y aquí está la cuestión que nos anima a todos nosotros. Saber que somos elegidos por Dios y que no solamente se detuvo ahí, sino que nos hizo ser santos. Y es que cuando vemos lo que viene siendo la palabra santo, encontramos que es una palabra que significa separado o apartado, alguien dedicado a Dios. Y entonces podemos ver qué tan grande es poder ser santos para Dios. Porque cuando vemos que nosotros podemos ser elegidos por Él y que nosotros tenemos la oportunidad de ser separados y apartados para Él, encontramos que el llamamiento que Dios hizo a todo el mundo para que todos los cristianos le sigan es un llamamiento especial que todos nosotros podemos disfrutar. Un llamamiento en el cual se nos aparta por completo del estilo de vida que nosotros teníamos, de esa vida desastrosa, de esa vida llena de pecado, de ese antiguo ser que nosotros éramos. Y es que esa antigua forma de vivir sabemos que no nos lleva a nada. Sabemos que lo único que nos ofrece la vida es ese pecado y esa muerte. Y que Dios nos haya llamado a nosotros para que estemos apartados es porque hay una nueva vida en Él. Él ofrece una vida llena de justicia y de eternidad. Y podemos seguir añadiendo cuántas cosas más es la razón por la cual Dios nos eligió. Pero podemos notar algo importante frente a todo esto. Que Dios nos haya escogido es porque lo que Él busca es que nos apartemos por completo de esa antigua vida. Una vida que rechazaba por completo a Dios. Algo importante a resaltar es que hay que entender, el pecado y Dios no se llevan entre sí. Y cuando nosotros vivíamos en esa antigua vida, llena de pecado, no había forma de relacionarnos con Dios. Pero aún así, sabiendo nuestros defectos, sabiendo lo peor de nosotros, conociendo nuestros errores y aún más que había un pecado que no nos permitía tener comunión con Él, Dios ha buscado elegirnos a todos nosotros de una manera inigualable, en donde muestra su gran amor, porque lo mostró de tal manera que buscó una solución a ese problema que teníamos para convivir con Él. De tal manera que Dios nos ha amado tanto para escogernos y elegirnos a cada uno de nosotros, para que podamos ser su pueblo santo y amado. Y entonces podemos decir que Dios cuida por completo de nosotros. No importa cuánto tiempo nos ridiculicen, no importa cuánto quieran perseguirnos, cuánto quieran abusar de nuestra amabilidad, no importa cuán grave sea la dificultad que enfrentemos, Dios va a estar ahí cuidándonos y dándonos todo lo que necesitamos, porque Él nos ha amado a nosotros, de tal manera que nos ha hecho santos, pese a que éramos completamente imperfectos. Por último, quiero añadir lo que viene diciendo en el versículo 2, acerca de lo que viene a ser los elegidos de Dios. Y es que dice en el versículo 2, en la segunda parte, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Por último, Pedro señala acerca de lo que los cristianos que somos elegidos por Dios, estamos elegidos por Dios porque somos obedientes a Dios. Algo importante que se nos señala es que nosotros nos eligió para que le obedezcamos. Y eso es algo que debemos recordar en todo momento. Dios nos ha elegido para que nosotros le obedezcamos.
La única fe que nosotros podemos tener para que nos salva, para que podamos ser salvados, es una fe verdadera, una fe que se demuestre genuina. Y esa fe es obediente a Dios, que busca diligentemente qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por ende, no es simplemente estar diciendo que yo creo en Dios y ya voy a ser salvo. Es necesario que haya un entendimiento completo acerca de lo que viene siendo el gran sacrificio que nuestro Señor Jesús ha hecho. Y es que en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, señala esto: es necesario obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, a tal punto que entendamos de que nosotros hemos comprendido esa parte importante del gran sacrificio que Dios planeó para todos nosotros. Ese sacrificio de sumo amor, ese sacrificio en donde Él dio a su propio Hijo, ese sacrificio que recordamos cada primer día de la semana. Y ese sacrificio es el que a nosotros nos invita a estarle obedeciendo. Vayamos a lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Donde viene diciendo de la siguiente manera: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es importante señalar esto que viene diciendo el texto. Es necesario tener fe para agradar a Dios. Si nosotros no tenemos fe, es imposible que le agrademos a Dios. Si nosotros no creemos en el sacrificio que hizo su Hijo, es imposible agradar a Dios. Si nosotros no le obedecemos, es imposible agradar a Dios. Y es importante resaltar lo que Dios quiere es obediencia, como lo mismo que desearía cualquier padre hacia sus hijos. Todos buscan que sus hijos les obedezcan, que sus hijos les permitan sentirse orgullosos, que sus hijos les muestren honor. Y parte de eso Dios también busca de todos sus hijos, que son cristianos, que le obedezcan. Hebreos capítulo 5, versículo 9, viene diciendo de igual manera, señalando: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Dios quiere que sigamos sus palabras y quiere que sigamos sus instrucciones. Pero ¿por qué Dios quiere esto de cada uno de nosotros? Pues bueno, porque Dios entiende y conoce lo que es la vida. Creo que está de más señalar que si Dios fue el creador de toda la vida y de todo lo que conocemos, es por demás decir que Él conoce tan bien la vida como para decir qué es lo bueno y qué es lo malo que hay en la misma vida, qué es lo que realmente nosotros ocupamos, qué es lo que realmente necesitamos. Y no hay duda en señalar que si el creador de la vida sabe qué es lo que necesitamos, no hay forma de cuestionarlo. Dios nos creó, Dios sabe qué defectos tenemos, Dios sabe cómo es que tiene que vivirse la vida y por ende, y en su gran amor, nos busca dar lo mejor hacia nosotros. Tito capítulo 2, versículo 14, como referencia, viene diciendo: Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Dice en la Nueva Traducción Viviente de esta forma: y este es el motivo por el cual ha hecho tanto para salvarnos, porque Él buscó la manera de que nosotros vivamos de la mejor forma, diciéndonos qué es lo mejor para nosotros, para limpiarnos
de algo que nosotros no podemos lidiar, y esto es el mismo pecado. Él nos ha dado su palabra y sus instrucciones con el propósito de que podamos tener una buena vida justa, limpia, y una vida en la cual podamos obedecerle a Él. Esto significa algo muy importante para todas las personas que son verdaderamente elegidas por Dios, porque algo importante que se resalta en ellos es que realmente buscan obedecer a Dios. No importa qué tanto una persona intente señalar diciendo, yo conozco de la palabra de Dios, yo he estudiado la palabra de Dios, yo vivo constantemente meditando en la palabra de Dios. Si no le obedece, no importa de nada todo lo que sabe, todo lo que presume, todo lo que habla, porque al momento de no obedecerle, demuestra que no le importa agradar a Dios. Por esta misma razón, Pedro señala, parte de nuestra vida es obedecerle, porque si uno le obedece a Dios, le agrada a Él. Pero volviendo a lo que viene diciendo en el versículo 2 de la primera carta de Pedro, capítulo 1, en la última parte señala otro aspecto importante que viene tras obedecer la palabra de Dios, y es que dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Todo aquel que obedece la palabra de Dios tiene gracia y paz en su vida. Y es importante señalar esto, porque la gracia es el favor y las bendiciones inmerecidas que Dios nos da. Y me centro mucho en lo que viene diciendo la palabra inmerecida, porque si nosotros vemos cómo es que actuamos frente a Dios, podemos notar que realmente no merecemos nada de lo que Él nos ha dado. No hay forma en la que un hombre pueda ganarse la aprobación de parte de Dios, porque si observamos todo lo que hemos hecho como seres humanos frente a Dios, podemos darnos cuenta que no merecemos recibir nada de parte de Él. Solamente es cuestión de pensar cómo vive el hombre cuando es ver cómo se relaciona con Dios. Y es que podemos señalar abiertamente que el hombre busca constantemente rechazar a Dios. El hombre se ha rebelado en contra de Dios en múltiples veces. Ha ignorado a Dios. Ha dejado a Dios diciendo que no lo necesita. Ha pecado en contra de Dios constantemente. Le ha desobedecido. Lo ha negado. E incluso unos cuantos se han atrevido a maldecirlo. Y aún más, a cuestionarlo. Si esa es la forma en la que el hombre se ha presentado a Dios durante muchos años, ¿realmente merece tener su gracia? Claramente no. No merecemos nada de parte de Dios, porque lo único que hemos mostrado que nosotros merecemos de parte de Dios es su castigo, es su ira, es su enojo. Y en lugar de poder recibir algo bueno, merecemos lo peor porque hemos actuado como escoria delante de Dios. Pero su amor ha sido tan grande con todos nosotros que nos permite experimentar su gracia. Romanos capítulo 3, versículo 24, viene diciendo de la siguiente manera, Romanos 3, 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y es que cuando hablamos de la gracia de Dios es tan grande que no nos cobra nada por ella. No ve que necesitamos nosotros devolverle algo de parte de su gracia, sino que lo ha hecho de tal manera que dio en sacrificio a nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que viene diciendo Pedro no se detiene en solamente esa gracia, sino que también señala lo que viene siendo la paz. Y cuando hablamos de la paz es cuando nosotros hablamos de estar asegurados, confiados, y sobre todo en el cuidado y amor de Dios. Y es que tener la confianza de saber que Dios va a proveer,
de que Dios nos va a guiar, que Dios nos va a fortalecer, que Él nos va a sostener, que nos va a liberar, que nos va a alentar y sobre todo que nos va a salvar del castigo eterno y nos va a dejar tener una vida eterna en su sagrado reino, son palabras que nos llenan de paz a todos nosotros. Porque una persona solamente puede experimentar la verdadera paz únicamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él puede darle paz a un corazón humano. Juan capítulo 14, versículo 27 como referencia, viene diciendo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Por ende, cuando nosotros hablamos de que somos elegidos por Dios, encontramos una seguridad tan grande en saber de que debemos obedecerle, porque hay una paz esperándonos a cada uno de nosotros, de poder estar en paz con Él, viviendo en su sagrado reino, sabiendo que todo lo que sufrimos va a tener una recompensa, a tal punto que nosotros busquemos obedecerle en vida, y así podamos tener su gracia y su paz en nuestra vida. Para concluir, hay que entender que no hay forma en la cual nosotros podamos sentirnos inseguros si nosotros entendemos que somos elegidos por Dios. Porque si comprendemos qué tan grande es ser elegido por Dios, podemos ver que hay tantas bendiciones, que hay tantas recompensas, que hay tanta seguridad, que no hay forma que nosotros debamos estar dudando. Nosotros podemos entender que todo lo que Dios nos ha prometido nos lo va a dar, a tal punto que el mundo nunca podrá comparar las grandes bendiciones que Dios nos promete. Dice Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Algo importante que nosotros debemos entender al ser elegidos por Dios es que Él nos busca para darnos paz. Y entendemos qué tan grande es la oportunidad de que nosotros seamos los elegidos de Dios. Comprendemos qué es lo que realmente puede ser vivir una vida con la paz que Dios nos da. Si comprendemos eso, no podemos dudar con Él, porque al entender esto, viene diciendo en el versículo 33 de Juan capítulo 16, en el mundo vamos a tener aflicción, pero confiemos en Dios. ¿Por qué? Porque Él ha vencido al mundo. Así que si confiamos en Dios y confiamos en que somos sus elegidos, vamos a tener una gran paz en nuestra vida y no vamos a afligirnos por el sufrimiento que nos rodea.